que tengo hambre. Voy a ver qué hay de comer. Ah, justo lo que necesito. Ya se me antojaba un pancito. Mm. Ahora que lo pienso, ¿por qué la gente nos da hambre? Mm, Creo que habría que investigarlo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Gabriel Eduardo Martínez Hernández, estudiante de la Facultad de Psicología en SUA e integrante de la materia de Neurobiología y Adaptación impartida por el profesor Noé Bravo. Hoy les vengo a presentar todo lo que tienes que saber detrás de todo el proceso que hay entre el hambre y la saciedad e incluso sobre la ingesta, ya que estas se pueden dividir en tres etapas: la neuroquímica, la neurobiológica y la socioemocional. Si quieres saber todo lo que hay detrás de todo este proceso, siga viendo este video. Como primera parte, desde el punto de vista metabólico, es importante entender que el cuerpo necesita de energía en todo momento, aun cuando no hayamos ingerido ningún tipo de alimento y estemos en reposo. Para que esto pueda suceder, el cuerpo necesita de dos tipos de almacenamiento, las cuales el organismo ya cuenta con ellos y son el a largo plazo y el a corto plazo, que en unos breves momentos vas a entender cuáles son. Pero antes de darte a conocer cuáles son los almacenamientos de corto y largo plazo, primero te tengo que hablar de la insulina. La insulina es la hormona fundamental para este proceso. La insulina permite el acceso de la glucosa a las células del cuerpo para que ésta pueda ser utilizada de energía. Además promueve el almacenamiento de energía, ya sea tanto de forma como glucógeno como en forma de grasa. En este sentido, la insulina indica al cuerpo en qué momento hay energía y cuándo es momento de almacenarla. En contraste tenemos el glucagón, el cual actúa cuando el cuerpo necesita energía. Esta hormona se libera cuando los niveles de glucosa están bajos y estimula la liberación de la glucosa que está almacenada en el hígado. Es decir, tiene un efecto opuesto al de la insulina, ya que ésta solamente actúa como un mecanismo de emergencia para mantener el funcionamiento del organismo. Y retomando el punto anterior del almacenamiento en el hígado, cuando comemos y hay un exceso de glucosa en la sangre, esta se convierte a lo que le llamamos glucógeno. Posteriormente, cuando dejamos de comer y los niveles de glucosa disminuyen, el glucógeno se descompone nuevamente en glucosa para mantener el suministro energético, especialmente para el cerebro, que depende casi completamente de este recurso. Y para terminar esta etapa metabólica, nos falta mencionar el almacenamiento a largo plazo. El cuerpo utiliza los llamados triglicéridos, que son la principal forma de almacenamiento de grasa. Cuando las reservas de glucógeno se agotan, los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son utilizados mayormente para los músculos y los órganos, y mientras el glicerol puede convertirse en glucosa para el cerebro. Por otro lado, el cese de la ingesta, o también dicho de otro modo, la saciedad, también está regulado por varios factores. Los factores cefálicos se activan mediante los sentidos como el sabor y el olor y ayudan a anticipar la saciedad. Los factores gástricos dependen del llenado del estómago, enviando señales físicas de que se ha consumido suficiente alimento. También están los factores intestinales y hepáticos. En cambio, son señales químicas que indican que los nutrientes ya están siendo procesados por el organismo. En conjunto, todos estos mecanismos permiten mantener un equilibrio energético conocido como homeostasis, asegurando que el cuerpo reciba la energía necesaria sin excederse ni quedarse corto. Ya en este segundo bloque de la exposición, voy a explicar cómo el cerebro regula la conducta del comer, centrándose en dos estructuras principales: el tronco encefálico y el hipotálamo.
así como en distintas sustancias que controlan el hambre y la saciedad. Para empezar, es importante entender que el control de la alimentación en el cerebro ocurre en distintos niveles. No es solo un centro del hambre, sino todo un sistema organizado. Por un lado, tenemos el tronco encefálico, que se encarga de funciones básicas y automáticas. Y otro lado, el hipotálamo, que actúa como un centro de integración mucho más complejo. El tronco encefálico es una estructura demasiado antigua desde el punto de vista evolutivo. Sin función principal es mantener procesos vitales básicos, pero también participa en la regulación de la alimentación. Esta región recibe información directa del cuerpo, como señales provenientes del estómago, del intestino, el hígado e incluso de la lengua, todo relacionado con el sabor de los alimentos. Dentro del tronco encefálico destacan estructuras como el núcleo del fascículo solitario y el área postrema. Estas áreas procesan información sobre el estado interno del organismo. Por ejemplo, si el estómago está lleno o vacío, o si hay suficientes nutrientes disponibles. Gracias a esto, el tronco encefálico puede generar respuestas automáticas, como aceptar elementos que son energéticamente útiles o rechazar sustancias potencialmente dañinas como es lo amargo, horrible. Sin embargo, aunque el tronco encefálico puede controlar aspectos básicos de la ingesta, no es suficiente para regular la conducta alimentaria completa. Aquí es donde entra el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura clave en la regulación del hambre. Su función principal es mantener el equilibrio interno del organismo, lo que conocemos como homeostasis, ya dicho anteriormente. Para ello, integra información tanto del cuerpo como de otras áreas del cerebro. Una de las regiones más importantes del hipotálamo es el núcleo arqueado. Este núcleo contiene dos tipos de neuronas que tienen funciones opuestas. Por un lado están las neuronas que estimulan el hambre, como las que producen neuropéptido Y, o también conocidas como NPY. Por otro lado están las neuronas que inhiben la ingesta, como las producen CART y alfa MSH. Estas neuronas trabajan en equilibrio constante, regulando cuándo debemos comer y cuándo debemos dejar de comer. Esta región es importante en el hipotálamo lateral, que se encarga de estimular la conducta del comer. Esta zona produce sustancias como las orexinas que no solo aumentan el apetito, sino que también activan el estado de alerta y la motivación. Esto es muy importante porque no basta con sentir el hambre. El organismo también necesita energía y motivación para buscar el alimento. Además, el núcleo paraventricular del hipotálamo participa en la regulación del metabolismo y la coordinación de respuestas hormonales. Esta región ayuda a ajustar el gasto energético del cuerpo, por ejemplo, reduciéndolo cuando hay escasez de alimento. Ahora bien, todo este sistema funciona gracias a la acción de diversas sustancias químicas que actúan como señales de hambre o saciedad. El neuropéptido Y o NPY es uno de los estimuladores del apetito más potentes. Se produce el núcleo arqueado y aumenta cuando el cuerpo necesita energía, por ejemplo durante el ayuno, ya también dicho anteriormente. Su efecto es claro, incrementa la ingesta de alimentos y favorece el almacenamiento de energía y reduce el gasto energético. Las orexinas producidas por el hipotálamo lateral tienen una función muy interesante porque conectan el hambre con la conducta activa. No solo hacen que sintamos hambre, sino que también nos mantienen despiertos, alertas y motivados para buscar comida. En este sentido, estas están relacionadas con el sistema de activación y recompensa del cerebro. Por otro lado, la grelina es una hormona producida por el estómago. Su función principal es señalar que el estómago está vacío. Cuando se libera, activa las neuronas del núcleo arqueado que estimulan el hambre, especialmente las que producen el NPY. Además, la grelina también actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro, haciendo que la comida resulte aún mucho más atractiva. En contraste, la leptina cumple con una función opuesta. Esta hormona es producida por el tejido adiposo, es decir, por la grasa corporal, y, y su función es indicar cuánta energía está almacenada en el organismo. Cuando los niveles de leptina son altos, el cerebro recibe la señal que hay suficiente energía, lo que produce el apetito y aumenta el gasto energético. También es importante destacar que la leptina funciona
mucho más como una señal a largo plazo, mientras que la grelina actúa a corto plazo, antes que las comidas. En conjunto, estas instancias forman un sistema de equilibrio dinámico. Por un lado, señales como el NPY, las orexinas y la grelina estimulan el hambre. Por otro lado, la leptina y otras sustancias inhiben la ingesta. El resultado final depende del balance entre estas señales. Finalmente, todo este sistema permite que el cerebro regule la conducta del comer de manera mucho más eficiente, adaptándose tanto a las necesidades inmediatas como las reservas energéticas del cuerpo. De esta forma se mantiene la homeostasis, asegurando que el organismo reciba la energía necesaria para funcionar correctamente. Adentrándonos más a nuestra tercera etapa de esta exposición, lo abordaremos de una manera un poquito bastante diferente, ya que estamos yendo al lado socioemocional, que nos pondremos a analizar qué es lo que nos causa que comamos realmente. Aparte de todo lo que hemos visto anteriormente, un poquito más allá, entrando a lo social. Y por supuesto, ¿qué papel juegan las emociones en todo esto? ¿Qué es lo que nos hace comer más, comer menos? Lo que llamamos el término sobreingesta, o también conocido como atracón. Y también por último, también vamos a reflexionar acerca de varias estrategias que podemos usar al momento de regular qué comemos y en qué cantidad. Ahora sí, empecemos con esta última parte de la exposición. En este primer subbloque analizaremos, como bien dije, entenderemos realmente por qué comemos. Porque tenemos esa creencia específica de que comemos únicamente por una necesidad biológica, lo cual no es del todo cierto. Existen diferentes matices, que son tres específicamente y ahorita te los voy a relatar. Empezando como el hambre fisiológica. Esta es la señal de auxilio de nuestro cuerpo, empezando por el primer factor, que este ya lo hemos dicho a lo largo de toda esta exposición, es el hambre fisiológica, que es la señal del cuerpo en la que nos avisa que están bajando los nutrientes. Aunque a pesar de todo lo dicho anteriormente, sorprendentemente es el factor que menos influye en cuánto comemos alimento, en cuánto es la cantidad que consumimos al final del día. En segundo puesto tenemos a la palatabilidad. ¿Qué es la palatabilidad? Es el placer. Esto lo asocio más que nada al sentido del gusto y del tacto, ya que, ya que empezamos a ingerir alimentos tanto por el sabor, como la textura, la temperatura, entre otros factores. Aunque esto también es un factor que puede ser o cultural y aprendido, como por ejemplo la cultura mexicana es comerte un rico taco, por ejemplo, o una torta de chilaquiles, o una torta de tamal, cosas así. Yo sé que a ustedes se les está antojando lo que estoy diciendo. Y como tercer y último factor de este bloque, aquí entra lo social, porque podemos llegar a comer para encajar, para no ser juzgados, para no despreciar la comida de una persona que nos está invitando. Y eso tiene ya más que ver algo también cultural, ya que esto nos lleva a comer más de lo que necesitamos o incluso comer algo que no nos gusta. Como yo, por ejemplo, hace 2 años me tuve que comer un chicharrón en salsa verde y es lo peor que me he comido. Qué historia tan triste. Y ya entrando en este segundo bloque de este último tema, aquí entra el papel de las emociones en cuestión en la cantidad que comemos, ya que en el terreno de los sentimientos pueden jugar de diferentes maneras o incluso dando el mismo resultado, ya sea emociones positivas como de manera negativa. Empezando por las emociones negativas, por ejemplo la depresión, la soledad, la tristeza, es un factor emocional que por alguna razón aumenta la necesidad de comer, aun cuando ya estemos saciados. Y separando la depresión, tenemos la ansiedad, ya que no los pongo juntas porque hay una característica bastante particular que hace imposible juntarlas. La diferencia en la ansiedad es que para personas que tienen un peso saludable, un rango normal, el tener la ansiedad
incluso hace que la necesidad de comer disminuya por completo, pero en personas con sobrepeso u obesidad es al revés, curiosamente, ya que esta emoción influye y dispara la necesidad del consumo de comida como una especie de escape emocional. Y por otro lado, también tenemos las emociones positivas. Creo que todos somos testigos que algunos ciertos tipos de alimentos, por ejemplo los refrescos, papas fritas o cosas que tienen un alto porcentaje de grasa, nos dan un momento de alegría y alivio, el cual eso puede desencadenar una especie de ciclo repetitivo donde buscamos la comida chatarra, si coloquialmente dicho, para hacer sentirnos bien, llevarnos a un estado de bienestar completo con esta comida. Lo cual eso nos puede llevar a una sobreingesta y por ende subir de peso. Digo, tampoco es como que esté mal comer una que otra papita en algún punto del día. Eh, ¿quién, ¿Quién puso esta foto? Quítenla. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿y cómo se puede recuperar el control para esto? Para no generar una sobreingesta. Y bueno, de mi parte te voy a dar unas recomendaciones que puedes seguir y así no tener una sobreingesta. Recomendación número uno: la comunicación asertiva. ¿A qué me refiero con esto? Es el aprender a decir que no de una manera educada y tranquila, así perdiendo el miedo a que la persona se sienta atacada u ofendida. O también usando la técnica de pedir para llevar, que a lo mejor no te lo puedes comer en ese momento, pero te lo puedes comer después, y así evitando una sobreingesta en ese momento. Técnica número 2: regulación emocional. Esta se refiere más que nada a usar técnicas de relajación, de respiración, de reflexionar el por qué quieres comer en ese momento. Si es por hambre real o por impulso de comer. En dado de que fuese la segunda, puedes usar estas técnicas y el relajarte emocionalmente. Y recomendación número 3. En esta recomendación tenemos que engañar visualmente al cerebro, ya que nuestro cerebro asocia todo lo que hay en el plato es la comida entera y así podemos regular visualmente lo que vamos a comer. Así alcanzar una porción suficiente en la que podamos alcanzar la saciedad. Y bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Espero que les haya gustado y les haya servido una de estas recomendaciones. Cabe aclarar que en este último subtema me basé más que nada en aportaciones que dio la doctora Angélica Juárez. Muchísimas gracias, la queremos mucho. Todo amor para ella. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.